programa Buitrago Vertical que se transmite por La Buena Radio, Ciudad Trinitaria, Santo Domingo Este. Si cuando termine este contenido, o a media, o quizás ahora, le es agradable, cree que le puede ser útil, ese es el empeño de todos los que trabajamos aquí en Buena Radio, colaboradores, y no olviden regalarnos un like, ayuda a los algoritmos, estamos en manos de los algoritmos. Si le interesa más, suscríbase, y si le interesa más todavía, pinche la campana para que la plataforma le avise cuando salga un contenido. Hoy vamos a tener un tema sabroso. Hoy vamos a tener el tema de las ideologías y el mundo que se nos avecina. Prepárense para lo que creo que puede ser un tema en el que estamos preocupados hoy, cuando vemos que la humanidad está al borde del holocausto, de la Tercera Guerra Mundial. Mi nombre es Fernando Buitrago. Por favor, Sebastián. Sí, hoy un amigo, no voy a decir su nombre, me envía un reel del programa recetario del buen amigo Doctor Guerrero. Doctor Guerrero, quien agradezco muchísimo, incluso me ha ayudado mucho a mi crecimiento en temas de comunicación. Estuvimos participando al inicio de año en varios programas con él. En uno de ellos dije que Elon Musk se iba del gobierno de Trump, y eso se volvió viral después porque se fue. Entonces la gente decía, miren lo que se dijo. Ok. Pero hemos tratado varios temas muy profundos en ese programa, y hoy el amigo me lo envía y veo que tiene casi 300,000 visualizaciones y casi 200, bueno, no recuerdo ahora, las cifras son de un video, lo que le llaman viral, lo que yo le dije en ese video a él. Así que vamos a ponerlo completo, Sebastián. Yo creo que merece ponerlo completo, todo lo que yo le hablo a él sobre comunismo, capitalismo, y después que termine entonces lo podemos analizar. Por favor, Sebastián, con permiso del doctor Guerrero. Los ricos, los chinos. ¿Quiénes son los ricos del mundo? Los chinos se le han escapado a eso. Los grandes dilemas de hoy día, es precisamente ese país chino avanzando, permitiendo el capitalismo, como se llame, de Estado individual y todo eso, el crecimiento, pero el Estado mandando y redistribuyendo, y un solo partido. El modelo chino, eso, claro que eso es comunismo, eso es socialismo con pensamiento comunista. Cuando yo llegué aquí en el 2001, me pasó algo muy curioso, y es la primera persona que yo conozco, Toñito Alma. Nunca más lo vi, pero ustedes deben haber escuchado de él. Toñito me dijo que él tenía dos libros preferidos, la Biblia y El Capital. Que el capitalista debía ser experto en el capital, porque el capital es el que desnudaba completo cómo es que está estructurada la forma de producción y cómo crear plusvalía. La plusvalía es la que permite el enriquecimiento y, por otro lado, el empobrecimiento de otros. Y luego me dice, a mí no se me va a olvidar 2001, y son cosas que a mí empezaron a chocarme aquí, porque yo venía de Cuba, yo venía de Marianao, de la rumba y del periodo especial. Me dice, a mí me gustaría un país capitalista con un gobierno socialista. Eso es China. Eso es China. O sea, y Toñito Alma, que era cuando aquello un capitalista, bueno, Toñito Alma me lo dijo a mí en el 2001. Suecia tiene la misma forma china. Ese es el tema. Noruega. Parecido, porque tiene grandes controles para redistribuir la riqueza.
Por eso, una cosa es la ideología y otra cosa es los sistemas. Pero los americanos redistribuyen con el seguro social y no, la pensión. No, eso es y dádiva, Medicaid, eso no es lo mismo. Medicare. No, eso no es lo mismo. Eso son dádivas. Eso es el boroneo de las clases. Compara lo que recibe un pobre por seguro social con los miles de millones que están acaudalando y que están reuniendo esos ricos. Le dije a Sebastián que cortara, no abusar tampoco de la amabilidad del doctor Guerrero Heredia. Ese programa es de él, tuvimos que bajar el video y incluso no me gusta. Hoy no lo pudimos hacer por la prontitud, ayer tampoco lo pudimos hacer. Pero vamos a trabajar desde el punto de vista de tecnología aquí para esos plays, darlo directamente en la plataforma de quien hace el programa. Eso, porque esos contenidos no son de nosotros. Yo participo ahí, pero no son de nosotros. Y que se monetice allá. Ok. Socialismo, capitalismo. Hay cosas... Yo decía hoy de forma sarcástica, y es muy cruel, porque todavía personas como yo estamos de luto después del crimen cometido en Venezuela, donde incluso 32 compatriotas míos perdieron la vida en batalla desigual contra el invasor norteamericano, que entró para secuestrar a un presidente. Para secuestrar a un presidente bombardearon un país, mataron personas, o sea, un desastre desde el punto de vista logístico. ¿Qué es lo que está pasando ahora? Durante años, primero la Guerra Fría. La Guerra Fría vendió, y voy a tratar de ser lo más preciso posible, por lo menos en 10 minutos. La Guerra Fría vendió que había una cortina de hierro en la URSS. Esos rusos, llamados soviéticos, República Socialista, Unión de República Socialista Soviética, esa es la traducción de la URSS, que un día vamos a hacer aquí en este programa un análisis si fue un fracaso o no, porque sí, la URSS se desmorona, pero el sistema soviético, el sistema comunista en la URSS no fue un fracaso. Pero ese es otro tema que hoy no quiero abordar. No es un fracaso porque salieron de la hambruna de la posguerra sin plan Marshall y llegaron a poner un hombre en el cosmos. Primero que los norteamericanos. O sea, salieron de una hambruna a un país donde no había hambruna. Usted puede estar de acuerdo o no, pero esa es la verdadera historia de la URSS. ¿Por qué se desmorona? Por otras razones que no vienen al caso hoy. Desde aquella pelea, el discurso de Occidente fue el de la libertad de expresión, la libertad de reunión, el multipartidismo, la democracia y sobre todo Occidente estamos hablando de Europa, de Alemania, hacia el oriente, hasta Gran Bretaña, incluyendo Estados Unidos, Canadá y también Latinoamérica, pero Latinoamérica nosotros en la parte ideológica ni hemos pinchado ni hemos cortado, hasta que surge, por supuesto, la Revolución Cubana. ¿Ok? Que termina teniendo un sistema parecido al soviético, partido único, parlamento, ok, todavía lo tiene. Todo ese andamiaje de libertad, democracia, somos los mejores, somos los paladines, hacen que la Agencia Central de Inteligencia norteamericana, los británicos y otros empezaran a provocar guerras
tumbar presidentes y el miedo al comunismo. Ahí vienen los soviéticos, los malos, que comen niños. Hay un capítulo muy penoso en Cuba que se llama la Operación Peter Pan, que fue una campaña que se hizo donde le decían a los padres de que sus hijos le iban a quitar la patria potestad a los comunistas, los de Fidel, le iban a quitar la patria potestad y iban a mandar a sus niños para Siberia, en Rusia. Eso provocó de Cuba muchos padres que se creyeron ese cuento. En eso estaba involucrado un sacerdote católico. Y mandaron a sus hijos solos para los Estados Unidos. Esos niños, en su mayoría, fueron para orfanatos y terminaron criándose lejos de sus padres. Ese es uno de los mayores crímenes que se ha cometido en la campaña contra la Cuba socialista. Y no pagaron los criminales. Pero para que vean hasta qué punto la parte mediática puede engañar hasta llevar a una madre a coger a sus niños y para salvarlos del comunismo, darlos. Ahí viene entonces la época del macartismo, que es una persecución contra todo el que olía comunista, que desbarató prácticamente, le hizo mucho daño a Hollywood en su momento. Humphrey Bogart y otras estrellas del cine norteamericano fueron víctimas del acoso anticomunista. Y ni hablar de todos los gobiernos que pusieron dictatoriales en Latinoamérica y se alimentaron durante mucho tiempo por miedo al comunismo. Por miedo al comunismo se invadió Vietnam y otros países. Y por miedo al comunismo se invadió también Cuba en el 61. Junto a eso, vienen las otras narrativas, que es que Estados Unidos empieza a decir de que había que hacer todo para que no se extendieran los comunistas y terminan agrediendo a varios países, tanto de África como de Asia. Han sido tiempos muy difíciles. Muchos años difíciles, pero existía la construcción de lo que le llaman el soft power. Cuando termina la época de las grandes intervenciones y termina la época de los dictadores de derecha, los asesinos de derecha, Pinochet, Videla, Stroessner, Somoza y otras hierbas. Viene entonces la ONGización de la sociedad. Se crea la otra parte, que son las ONGs, que las conocemos, la Human Rights Watch y compañía. Y eso le llaman el soft power. Todo eso era financiado desde los Estados Unidos y llegan a nuestros países financiando programas de colaboración y ayuda, pero siempre vigilando, o sea, espionaje, siempre. Al final terminaron inundando el mundo de ONGs que su objetivo siempre fue el poder. ¿Qué pasa? Trump tiene el primer encontronazo y hay, con esto de la tendencia woke de Biden y Kamala, empiezan a acusar a que la USAID, que aquí la conocemos, la USAID era junta de una organización aquí que hoy ya está disminuida, creo que van a tener que desintegrarla, que se llama Participación Ciudadana. Participación Ciudadana es la muestra en la República Dominicana de este tipo de organización que llegó a ser tan injerencista, una organización que legalmente aquí dice que son financiados por los norteamericanos, o sea, no se ocultan. Lo que yo estoy diciendo no estoy dando la gran noticia, no. Ellos en su constitución están declarados de que
que son financiados por el gobierno de los Estados Unidos. Y esa gente llegaron a tener tanto poder que en el conflicto que hubo en la Cámara de Cuentas nadie más se metió y ellos pudieron meterse. O sea, injerencia clara y raspada. Injerencia. ¿A favor de quién? De la República Dominicana. Participación ciudadana, para poner un ejemplo, pero que en todos los países existían las participaciones ciudadanas. Incluso en Guatemala hubo una que tuvo mucho poder, que hizo que se destituyeran 2 presidentes. O sea, estamos hablando de ONGs que llegaron a ser un poder paralelo a los países y a someterlos. Aquí, durante años, lo que dijera participación ciudadana era palabra de Dios. Y los presidentes le cogían miedo a participación ciudadana. Ese es el mundo que conocíamos. El mundo de Hollywood, el mundo de los invencibles. 5 gente llegan a los lugares, matan a todo el mundo. El mundo de mentiras tan grandes como las armas de destrucción masiva en Irak, que costó después la vida de 4.500 soldados norteamericanos, 1.3 por cada día que estuvieron los norteamericanos de los 10 años que estuvieron ahí, y aproximadamente 1 millón de iraquíes muertos. Ese mundo que teníamos, fabricado con el soft power, parece que las contradicciones internas entre demócratas y republicanos, pero sobre todo entre un ala de la oligarquía demócrata y los ultras republicanos, empezaron a entrar en demasiado conflicto y junto con Elon Musk y Trump, que son la extrema derecha, hay gente que lo comparan incluso con la Alemania del 33 y al ICE con la Gestapo. No me voy a meter en eso porque no es mi problema. Bueno, por ahora no es mi problema. Ok. Déjame conectarme otra vez. ¿Qué pasa? Esa gente parece que se metieron en negocios, incluyendo Ucrania, en laboratorios. O sea, parece que la USAID se le fue la mano. La USAID tenía programas en todo el mundo, Tal vez menos en Cuba, tal vez limitados en Rusia, pero se metió en todo el mundo. ¿Qué hizo Trump? Trump destruyó la USAID. Le dio una patada a la USAID. O sea, el famoso soft power estaba en esta mesa y yo viré la mesa. Ya. Con eso tú tumbas redes de espía, convenios entre organismos de la USAID e instituciones en un montón de países. O sea, a Trump eso le interesa nada. Trump hizo caso omiso a todo. Al contrario, recórtenle los fondos a toda esa gente. Todos esos cuartos los quiero aquí. American First. Y por lo tanto tú te quedas sin el soporte de poder vender cuentos de democracia, elecciones, observadores internacionales y todas estas cosas, toda esta falacia, todo este montaje que al final no son más que organizaciones creadas para dominar desde los imperios nuestros países. Sí, porque la USAID no se metía en Europa, ni tampoco en Canadá. Porque como son organizaciones de ayuda, es a los pobres, a los de abajo, a los del sur, a los que ellos dominan. Trump le da una patada a todo eso. Y entonces empieza a cogerla con Venezuela. Hay un video curioso, ojalá cuando esto salga que podamos poner ese videíto de Trump diciendo... Cuando yo salí de mi gobierno, mi primer gobierno, teníamos a Venezuela colapsada
y todo ese petróleo pudo haber sido de nosotros y ahora tenemos que pagarlo. O sea, lo que hemos visto ahora con Trump es la segunda parte de ese video que él hizo en campaña para su segundo mandato, donde él se sinceriza. Incluso yo le digo a la gente, a quien me pregunte, y tengo este tipo de... que la sinceridad de Trump, llega un momento en que tú te crees el dueño del mundo. Y como dueño del mundo tú no tienes que rendirle cuentas a nadie. Y como dueño del mundo yo digo lo que me dé la gana. Y por más entonces que han inventado argumentos contra Maduro, contra Diosdado, contra Venezuela, contra diferentes países, se han ido cayendo las narrativas porque a Trump se le importa un bledo las narrativas. Hoy sabemos que para el mundo que viene, esto de democracia, libertad, separación de poderes, todo esto nos los implantaron a nosotros como modelos democráticos. Incluso la OEA tiene una cosa que se llama la Carta de la OEA, donde dice que todos los países tienen que ser democráticos. La pregunta es, ¿con cuál modelo? ¿Qué es lo que la OEA dice que es democracia? Porque democracia, hasta donde yo sé, quiere decir poder del pueblo. Para tú darle el poder al pueblo, tiene que haber separación de poderes. Para tú darle poder al pueblo, tiene que haber multipartidismo. Para tú poder desarrollar una sociedad, tiene que haber multipartidismo. Para tú poder desarrollar una sociedad, hay que votar cada cierto tiempo, cada 4 años, cada 5 años, cada 6 años. Y todo cambia. Porque en nuestros países, en los de nosotros, en los del sur, todo cambia cuando cambia un presidente. Pero en los países desarrollados, comenzando por Estados Unidos, nada cambia. Porque son los mismos. Pero hay narrativas que se caen. Y ahora mismo Trump ha destruido todo. Trump ha destruido todas las narrativas habidas y por haber. Estamos en un momento donde se han caído todas las caretas. Y yo pienso de que el mundo va a reaccionar a lo que está pasando. Pero si algo yo veo con positividad y agrado, es que pienso que a partir de aquí nadie va a poder meterle cuento a ningún país de cómo tiene que hacer las cosas. Porque se llevan al presidente de Venezuela, y el pueblo entero lo está apoyando. O sea, de pronto no era dictador. Y hay elecciones en Honduras y sueltan a un narco confeso y juzgado en Estados Unidos mientras estaban acusando a Maduro de narcotraficante. Pero no solo eso, el imperio dice, de esos candidatos en Honduras, el que tiene que salir es fulano. O sea, todas las narrativas, todo el montaje de qué es democracia, de qué es lo mejor para los pueblos, porque ahí tenemos el caso de Singapur. Singapur es un país extremadamente desarrollado, y en Singapur hay dictadura. Y yo con esto no quiero hacerle apología a las dictaduras, pero ¿qué cosa es una dictadura? Porque yo sí sé lo que es un tirano. La tiranía es otra cosa. Pero están en desacuerdo la gente de Singapur con el sistema que tienen en Singapur, que todavía dan latigazos y fusilan o ahorcan, no sé. Están en desacuerdo con ese desarrollo superlativo que tienen. Están en desacuerdo. Están en desacuerdo en China con el sistema chino de vigilancia estricta, partido único, y están dominando el mundo.
donde tú puedes montar tu negocio. Sí, pero el mercado te dice hasta dónde tú puedes llegar y lo que tú tienes que hacer. Pero eso no impide que tú vivas bien y te desarrolles y puedas. O sea, este mundo está demasiado extraño. La gente de Emiratos Árabes Unidos están en desacuerdo con esa dinastía y ese nivel de vida. Y los saudíes están en desacuerdo con el nivel de vida que hay en el reino de Arabia Saudita. Dinástico. Donde las mujeres tienen todavía pocas libertades. Están en desacuerdo. ¿Qué es democracia? ¿Qué es dictadura? ¿Qué es lo que yo estoy hablando ahí? Con el doctor Guerrero. Europa tiene sistemas parlamentarios, multipartidismo, pero tienen líneas. O sea, son sociedades desarrolladas que permiten el debate, cambiar de gobierno, derecha, izquierda, centro, forman gobierno, o como hicieron en Grecia, que los comunistas se aliaron con unos neonazis para poder formar gobierno, porque en Europa, contrariamente a nuestros países que vamos al poder por ir al poder, en Europa se va al poder con plataformas programáticas. Pero si algo es positivo de ese video, que yo le dije a él, que no se ha puesto viejo, es que el gran dilema de la humanidad es que todas las narrativas, todas, absolutamente todas, con las que nos criaron, libertad, democracia, creer que Hollywood es donde único se hacen películas, creer que las telenovelas venían nada más de Sudamérica y hoy estamos invadidos por los coreanos, por los chinos y por los turcos. Una diversificación de sistemas, de modelos. Tú te pones a ver y la democracia, el modelo democrático de Francia no tiene nada que ver con el de Inglaterra, ninguno de ellos tiene que ver con el de Suiza, ninguno de ellos tiene que ver con el de Italia, ni el de España. Cada país tiene, hay países de esos que tienen monarcas y nadie se mete con ellos. Y en el caso de Latinoamérica hemos seguido como unos corderitos un modelo que nos implantaron, el presidencialismo. Pero el presidencialismo ni es malo ni es bueno. Es tu modelo. Pero de ahí a nosotros decir de que el modelo chino es malo, cuando son los que en 60 años terminaron con la pobreza, salieron de la hambruna, salieron de la guerra, de la hambruna y de la pobreza en 60 años, decir que el sistema chino es malo es demasiado arrogante de parte de nosotros. Y a los chinos les interesa la libertad, el concepto de libertad que tenemos nosotros. Les interesa eso. Ellos están agarrados por el WeChat. Por el WeChat. Tienen un sistema que hay reconocimiento no faciales. Te cogen la oreja. Ese es Fernando Buitrago. ¿Por qué? Por la oreja. Así están los chinos. Tienen control de todo el mundo. De 1.200 millones de ciudadanos. Y a nadie le importa esa vaina. Entonces, esos son los grandes dilemas. A mi entender, de los grandes dilemas que vienen ahora, toda vez que Trump está reventando, acabando, ignorando, hasta ahora hasta hace 3 días, con bastante impunidad, el propio sistema norteamericano, que también se construyó con narrativa, separación de poderes, unas elecciones donde el que más votos saca no es el que sale presidente, un sistema electoral que viene de hace 200 años, que no acepta observadores. Ellos mandan observadores a todos los países, pero nadie los puede observar a ellos. Por eso Trump perdió contra Biden, pero por eso también Al Gore perdió contra Bush.
Esos son los temas, eso. Gracias al doctor Guerrero, gracias a Recetario. No les pedí permiso por ese segmento, pero creo que estos son los temas que comienzan a ser interesantes. Y quién sabe si mañana produzcan cambios en nosotros mismos y en las sociedades que nos rodean, aquí en Latinoamérica. Mi nombre es Fernando Buitrago. Este es el programa Buitrago Vertical. A veces un poco irreverente, tocando temas que son espinosos, pero este es el mundo en que vivimos. Les deseo a todos que que sobrevivamos al 2026. Si sobrevivimos al 2026, con eso yo creo que vamos a poder tener un poco de esperanza cuando termine el año. Eso es lo único que pido, humildemente. Sobrevivir este caos. Por favor, Sebastián.